Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y volvemos a tener, para placer mío, a don Edgar Robles, profesor de la Escuela de Economía. Es el director ahora del posgrado en Economía, entre otras cosas, pero no vamos a hablar del posgrado, no vamos a hablar en particular de la economía, sino que hablaremos de otras cosas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Hablaremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor universitario Edgar Robles. Y Edgar Robles, además de haber estado por algún tiempo como viceministro en el Ministerio de Hacienda, y esto es importante para entender que don Edgar tiene una comprensión técnica y de detalle del tema de las finanzas públicas, pero estuvo mucho más tiempo como superintendente de pensiones de este país, y no se lo voy a preguntar a él, sino lo voy a decir yo. El superintendente básicamente lo que hace es que mira lo que ocurre en el ámbito de ese proceso cambiante de proveer los recursos que en el futuro a la mayor parte de ustedes, amigas y amigos, les va a tocar que les signifique el patrimonio de su edad de retiro y su edad de adulto mayor, y normar que las cosas se hicieran bien en esos procesos. Pues obviamente también le tocó una tarea nueva, que era el envejecimiento del país. Don Edgar nació en un país que básicamente tenía muchos niños y muy poquitos ancianos, pero cuando don Edgar era superintendente, ya le tocó los inicios de una transición. Hay una serie de problemas que si se me pudiera caer el pelo, se me podría caer el pelo de preocupación, ¿no es cierto, don Edgar? Sí, o sea, vamos a ver, los problemas de envejecimiento de la población que están más asociados a la caída en la tasa de natalidad que al envejecimiento propio, al aumento en la expectativa de vida, es un fenómeno mundial, un fenómeno que está relacionado con mercados más competitivos, con mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, con el hecho de que hoy es muy difícil para la gran mayoría de las personas en el mundo mantener una familia solo con un salario, y por el hecho también de que ha mejorado la educación, especialmente en materia de uso de anticonceptivos y muchas otras cosas, otras explicaciones amplias de carácter sociológico que explican por qué hoy las mujeres han decidido tener menos hijos que en el pasado. Las sociedades del pasado eran estrictamente agrícolas en los países en desarrollo, y muchos de los hijos que nacían en grandes cantidades eran necesarios para mantener esa actividad agrícola, o sea, eran individuos que se incorporaban en edades tempranas a la fuerza de trabajo, y era como un círculo vicioso, en donde cada vez se requerían, digamos, hijos para mantener a la familia. Esos hijos no estudiaban y se perpetuaba ese ciclo de la pobreza. En la medida en que la sociedad ha avanzado más hacia las economías de servicios, conforme los países se van desarrollando, pues entonces se va viendo menos necesidad de tener hijos, y pues se provee más recursos dentro de las familias para educación, para salud, y eso explica la caída en las tasas de fertilidad.
pero eso lo sabíamos, o sea, no es algo que ocurrió del 2016 al 2017. Eso Luis Rosero lo venía diciendo 30 años antes de que iba a suceder, y hace más de 20 años se sabía que Costa Rica iba a tener lo que se denomina un bono demográfico que se agotaba precisamente en el año 2016. El bono demográfico es esa etapa de la demografía en donde hay un creciente número de personas en edad de trabajar, y eso hace que hayan tasas de ahorro mayores y se destinen por las caídas en las tasas de natalidad más recursos para educación, para salud, para el ahorro, y que se genere crecimiento económico por encima de lo que se venía experimentando. Y por eso se llama un bono demográfico, porque si se aprovecha ese bono demográfico, a futuro va a tener un impacto positivo sobre la economía. Ahora lo que tenemos es lo que se llama un impuesto demográfico, que es la situación inversa, en el sentido de que tenemos mucha población envejecida y cada vez menos personas contribuyendo. Eso le pone un problema a los sistemas de pensiones. Entonces, como le vengo diciendo, esto es un fenómeno mundial, es algo que ocurre en todos los países, pero lo que no ocurre en todos los países y que es particular en la economía costarricense o al país Costa Rica, es que durante mucho tiempo se sabía que esto venía y se dejaron de adoptar medidas para restaurar la sostenibilidad de los regímenes públicos de pensiones, especialmente el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, estos regímenes se fundaron basados en pirámides poblacionales, en el sentido de que hay una gran cantidad de cotizantes en edades bajas y pocos pensionados. Estamos hablando que hace un poco más de 30 años en Costa Rica existían 35, 40 más personas cotizando por pensionado, y la caída en la tasa de fertilidad y el envejecimiento ha hecho que hoy esa cifra sea menos de 7 personas por pensionado. El sistema está estructurado para que dé subsidios entre generaciones, o sea, por un lado tenemos un subsidio que ocurre dentro de la misma generación, lo que se llaman las pensiones solidarias. Hay un grupo de la población que no logra amalgamar una cantidad de dinero suficiente para financiar una vejez digna, y entonces hay un subsidio que las personas que cotizan, se les retira una parte para pagarle a esas personas en condición de pobreza o de menos ingresos, y hay un subsidio entre generaciones dentro del sistema del IBM, en donde las pensiones de hoy son pagadas con las cotizaciones de las personas activas. A esos sistemas de pensiones se les denomina sistemas de reparto, o sea, se reparte el dinero que es recaudado. Y eso es uno de los grandes problemas que enfrenta o desafíos que enfrenta hoy el sistema de invalidez, vejez y muerte, porque para mantener ese esquema de subsidios es necesario cargar cada vez más fuerte a las personas que se van integrando a la fuerza laboral, cada vez en cantidades menores. Y entonces durante muchísimos años en Costa Rica la tasa de cotización era 7,5% sobre el régimen del IBM, del invalidez, vejez y muerte de la caja, entre los tres, entre patronos, entre trabajadores y el Estado. Pero se paga, y con 7,5 la fórmula actuarial dice que se tiene que pagar, o que actualmente es justo pagar un seguro que representa el 30% del salario de la persona. Pero la pensión era el 60% del salario. Eso quiere decir que la caja estaba pagando el doble de pensión de lo que el sistema podía sostener, siendo actualmente justo. Se rompe en el momento en que ya no es posible aumentar la tasa de cotización por encima de ciertos niveles, hacia futuro me refiero. O sea, la capacidad que tiene un sistema de cobrar cotizaciones para pensiones depende de la evolución de la economía y de la productividad de la mano de obra. Entonces, a partir del momento en el cual se rompe con esa ecuación, es imposible mantener los privilegios, y el sistema entonces tiende a caer en problemas de financiamiento y eventualmente se agota la reserva, y esto pasa a ser un sistema de pensiones con cargo a presupuesto público, que es lo que se ve hacia futuro, y será financiado por medio de impuestos, en donde entonces ya las pensiones no responden a una política social, de protección social, sino a una política fiscal. Entra dentro de todas las necesidades que tiene el Estado, sean carreteras, educación, salud, pago. El 8% de las universidades. El 8% en donde se incluyen las universidades, por supuesto. Y ahora, de la educación, perdón. De la educación, sí. Y ahora el tema de pensiones hacia futuro. Entonces, para evitar esa situación, los parámetros se debieron haber ajustado hace muchísimo tiempo. ¿Qué significa se debieron haber ajustado? Bueno, haber tocado la tasa de cotización, aumentado la tasa de cotización en el pasado, quizá aumentar la edad de pensión ligeramente. Hoy la edad de pensión en Costa Rica promedio es muy inferior a 65 años, porque el sistema permite adelantar pensiones a los 60 para las mujeres y 62 para los hombres.
Y pues todos los países han ido ajustando sus edades de pensiones alrededor de 65 años. Pero ¿qué sucede? No se tomaron decisiones. Y al no tomar decisiones, el problema se va acrecentando. Es como ir metiendo el polvo debajo de la alfombra. Y llega un momento donde el polvo ya no cabe debajo de la alfombra y se va pelotando, claro. Entonces, dado esa particularidad de Costa Rica, que la institución durante una década o más negó de que el sistema estaba en problemas, nos tiene en una situación en donde prácticamente es imposible hacer reformas que mantengan el sistema de IBM en las condiciones en las cuales fue creado, o sea, dando pensiones 2 veces la tasa de cotización que correspondía. Entonces, se negaron estudios independientes realizados al régimen tan temprano como en el 2007, 2008, en donde se mostraba que la tasa de cotización tenía que ser el 17% para darle sostenibilidad al régimen por siempre. Y hoy la Universidad de Costa Rica, después de mucha presión y un proceso doloroso de contrataciones externas que concluyó finalmente con la adopción de la recomendación, bueno, de la aceptación de que la universidad hiciera un estudio, y eso fue parte de las últimas cosas que yo hice cuando era superintendente, o sea, dejar amarrado que si se caía la contratación principal, que era el estudio de Eduardo Melinsky, quedara como colateral la realización del estudio por parte de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ese estudio hoy lo que nos indica es que la tasa de cotización hacia largo plazo tiene que ser 26% del régimen. Hoy para el régimen se cotiza... Ya no el 17, ya no el 17, claro. Hoy se cotiza 9, o sea, era 7,5 hasta el año 2009, hoy es un poco más de 9%. En el 2007 hubiera sido 17, hoy tiene que ser 26. Entonces, y con un escenario en el que parece que el país no se entera de que tiene problema, y una de las cosas es tirar la bola para adelante haciendo una comisión, y normalmente las comisiones terminan no haciendo nada. Sí, a mí me parece que la actual administración de la Caja está muy tranquila con el incremento de 1% que ha anunciado a los trabajadores, que con eso este gobierno sale adelante con el problema de flujo de caja que tiene. Y si a uno le permiten sacar la bola de cristal y predecir lo que va a suceder con base en lo que ha sucedido en el pasado, yo me atrevería a decir de que no va a pasar nada en cuanto a la reforma en este gobierno y que el problema se lo van a endosar al que sigue. Eso fue lo que sucedió en el gobierno de Óscar Arias, en el gobierno de Lara Chinchilla y ahora en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Y es muy posible que quien quiera que sea el próximo va a tratar o la próxima, va a tratar de hacer lo mismo, y puede ser que hasta se salga con la suya, pero su metáfora de barrer debajo de la alfombra significa que si ya es una alfombra que tiene como la altura de esto, dentro de 4 años va a ser mucho más. Pero si le parece, seguimos hablando de este tema, don Edgar, una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas, amigos, con esta montaña debajo de la alfombra. Por favor, don Edgar. Sí. ¿Qué cambió? Uno se puede preguntar, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora la Caja acepta los resultados de un estudio actuarial externo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado? O sea, ¿qué hizo que de un año a otro la Caja aceptara de que ahora sí tenemos un problema de envejecimiento? Que en realidad el problema, como lo vengo diciendo, es un problema de toma de decisiones, no de envejecimiento, porque el envejecimiento es como que yo le digo a usted que los muertos del huracán que pasó el año pasado por Costa Rica son debidos al huracán. No, fue una falta de previsión por la pasada del huracán. El huracán se sabía que iba a pasar y desde varios días antes. A la gente se le dijo, viene un huracán, y aún así no tomaron las precauciones. Entonces, en realidad fue por la falta de precaución y no por el huracán como tal. Aquí es lo mismo, o sea... Perdón, y tal vez en eso, para hablar de una sociedad previsora, los terremotos en Japón básicamente tienen casi cero consecuencias. El terremoto de Managua y el terremoto de Guatemala las tuvieron enormes, claro.
Con intensidades cuando mucho inferiores. Exactamente. Entonces, lo que usted acaba de decir es contundentemente cierto. Así es, y entonces, ¿qué hizo cambiar? Porque esta gente de la noche a la mañana dijo, aquí tenemos un problema. Lo pudieron haber negado los resultados, pero lo que yo digo es que se les acabó la cuerda, y se les acabó la cuerda significa que de no tomar estas medidas, que algunas de ellas son desesperadas, el régimen empieza a tener flujos negativos. O sea, tendría que tomar una parte de la reserva para empezar a pagar pensiones. Recordemos que en el 2008 la Caja negaba que se fueran a utilizar los intereses de la reserva. En el 2012, cuando ya se empezaron a utilizar los intereses de la reserva, dijeron, es que eso no es importante, eso no son parte de la reserva. Y ahora nos dicen de que la reserva no es importante. O sea, ¿hacia dónde nos están llevando? Nos están llevando a una situación de completa insolvencia. Es una situación de total irresponsabilidad en relación al manejo de un fondo de pensiones. La Caja tiene una reserva, que es una reserva de transición, es una reserva relativamente baja, que es equivalente a 2 años y medio del pago de pensiones ya otorgadas. O sea, si usted cerrara hoy el régimen, lo que tiene son 2 años y medio más para pago de pensiones, porque el régimen se alimenta de las aportaciones. Es por eso que es muy difícil cambiar de un sistema privado, público como este, la Caja, a uno privado de cuentas individuales, porque tendría que hacerle frente a todas las cotizaciones de la gente que se utilizaron para pagar pensiones. O sea, es un sistema de reparto. Entonces, aparte del problema ideológico, que algunas personas se oponen a él, otras están a favor de él, la realidad del régimen es que el gobierno tendría que hacerle frente a una deuda tan inmensa que posiblemente duplicaría o triplicaría la deuda pública de Costa Rica. Entonces, Perdón, y esa deuda pública, no nos vamos a salir de tema, pero a la memoria de su paso por el Ministerio de Hacienda, sí. Llevamos, ¿qué será? 7 años de tener 2 veces el criterio de Maastricht incumplido. Maastricht dice que es 3%, sí. Tenemos unos 7 años de estar en 6%. Y tenemos 11 tratar de pasar un paquete fiscal, ¿verdad? Un plan fiscal. Y de ahí, de ese dinero que no hay, es del que habría que coger. Por eso es que lo saqué. Es correcto. De ahí habría que tomarlo. ¿Cuándo? Tan pronto como en el año 2002 en adelante, dependiendo de las estimaciones que se hagan o de los supuestos que se cumplan o no se cumplan. Pero a partir del año 2022 hasta el 2030 existe una alta probabilidad que el régimen agote su reserva. Lo que usted decía, el próximo gobierno se lo puede brincar, eventualmente se lo puede brincar haciendo ajustes muy pequeñitos, pero no está llevando al borde del colapso, a una situación en donde ya no hay retorno, en donde el sistema tendría que replantearse y tendríamos un efecto significativo sobre la pobreza. El ir incrementando las cuotas del IBM en la medida en que se ha propuesto por la Universidad de Costa Rica, todos somos Universidad de Costa Rica acá, pero bueno, el estudio dice que la reforma debería aumentar la cotización por encima del 20% en cualquier escenario, llevaría a este país a un incremento en la informalidad, a una precarización del trabajo y a un aumento de la pobreza, especialmente en la vejez, y a que un montón de personas que se pasan en la informalidad queden desprotegidos del sistema de protección social costarricense. Entonces, el ambiente es bastante complicado. Como les digo, al sistema se le acabó, o sea, a la gente, a los administradores de la Caja se les acabó la cuerda y han tenido que salir a tomar medidas desesperadas. Una de ellas es el incremento a la carrera de un 1% a los trabajadores que cotizan para el régimen de IBM. Cuando se dice que es tripartito el régimen, solo se le cobra a los trabajadores. Otro fue el incremento, sin consultar al Ministerio de Hacienda el año pasado, de 0,66% de la contribución estatal. Existe cierta aura en este país de que el Estado puede financiarlo todo, pero la realidad es que no es así. O sea, el Estado, como cualquier otro ente económico, pues tiene finanzas que tienen que mantenerse en equilibrio y darle sostenibilidad a largo plazo. Y pues la última medida desesperada, sin contar el intento por apropiarse los dineros de las cuentas individuales, lo cual es ilegal, la última medida desesperada es tratar de cobrarle el seguro de salud a los pensionados, algo para lo cual las personas ya cotizaron durante toda su vida, pero más allá de eso, imaginen ustedes cobrándole el seguro de maternidad a personas, a mujeres mayores de 65 años. Yo no encuentro sentido a una medida como esa. En fin, la situación está complicada y se complica más con el comportamiento de otros regímenes, porque se ha utilizado un argumento de que por el otro lado
el Estado podría entrarle a administrar parte del problema de la caja con influjo de dinero, porque va a liberar los recursos de otras leyes de pensiones que se van a ir eliminando a través del tiempo. O sea, cuando el gobierno le hace frente a las pensiones con cargo al presupuesto público del Magisterio Nacional, del sistema viejo del Magisterio Nacional, se supone que esa gente se va a ir muriendo y que va a ir liberando recursos que podrían ser utilizados para la caja. Eso es cierto. Pero por otro lado tenemos un problema que se viene en estos meses, o que se va a hacer evidente en estos meses, y es el gran desbalance que tiene el régimen del Poder Judicial, que quizás sea el régimen más injusto que tiene este país. Es un régimen que favorece la concentración de la riqueza, que genera desigualdad. O sea, al igual que hay estudios que muestran que parte de la desigualdad de Costa Rica en la distribución de los ingresos es causada por los salarios de los empleados públicos, aquí tenemos otro elemento que explica la desigualdad. Este es un régimen que no tiene tope de pensión, que se lo quitaron los mismos magistrados. Por cierto, perdón, el de la caja sí lo tiene. El de la caja lo tiene y es como 1.6 millones. Exactamente. Entonces, no existen pensiones de lujo, digamos, en la caja del Seguro Social. Pero si pensamos en todo el sistema como un todo, el Estado va a tener que dedicar recursos al pago de pensiones de lujo en otros regímenes que por otro lado podrían alimentar a solucionar parte del problema de la caja. Entonces no se puede ver los regímenes de forma aislada. En redes sociales la gente se muestra muy enojada con las pensiones de lujo y lo relacionan con la caja. No está bien, pero si lo vemos como un conglomerado del sistema de pensiones público, sí es cierto que las pensiones de lujo pueden, de no existir, podrían ayudar a financiar el problema de la caja. Entonces, el sistema de poder judicial es quizá el sistema más injusto de todos, porque a pesar de que ellos cotizan grande, o sea, una cotización fuerte para el régimen que ronda el 25%, la realidad es que el régimen solo exige 30 años de servicio y muchos se pensionan a los 50 años con un monto cercano al 100% después de unos reajustes rápidos que hacen del salario. Entonces, las personas pasan más tiempo cobrando pensión que lo que cotizaron para el régimen. Aparte de que no tiene tope, es un régimen que tiene exento el deber de solidaridad que sí tienen los que pertenecen al sistema de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué tenemos un régimen que además es alimentado con dinero público? La cotización del Estado como patrono en el régimen del Poder Judicial es cercano al 15%, mientras que para el régimen de la caja es del 5,02%. O sea, para este régimen cotiza 3 veces más que para el resto del país. Entonces, realmente el régimen del Poder Judicial se mantiene con recursos públicos, o sea, con recursos que se recaudan de impuestos. Entonces, tenemos un régimen que a futuro tiene problemas de sostenibilidad, porque es imposible darle mantenimiento a beneficios tan amplios, a pesar de que la tasa de cotización sea elevada. Hace muchos años hice un estudio actuarial al régimen independiente, al régimen del Poder Judicial, y se determinó que la tasa de cotización tenía que ser superior al 90% del salario para hacerlo sostenible. Eso es imposible. Ellos cotizan 25, es mucho, es cierto, pero tienen unos beneficios tan amplios que lo hace imposible de mantener a futuro. 25% será suficiente si ellos toparan las pensiones, o sea, ahí hay pensiones tan altas como de 10 millones de colones, si toparan las pensiones y si se pensionaran a los 65 años como lo hacen el resto de los individuos mortales de este país, o 62 años o por el estilo. La realidad es que las edades tan tempranas de pensión, los beneficios tan amplios que pagan, no son posibles de mantener hacia futuro, y eso va a recaer sobre las finanzas públicas. Entonces, lo que estoy diciendo es que no vamos a lograr liberar recursos de los sistemas que han sido cerrados de pensiones para paliar el problema de la caja del Seguro Social en el IBM, porque vienen otros en camino que van a ser tan o más onerosos que lo que fueron estos regímenes como los del magisterio, los regímenes de reparto que hoy están cerrados y que tienen una población limitada que va a ir disminuyendo a través del tiempo. Sí, una de las cosas que, y por supuesto que no hay todavía nadie nombrado, pero casi que sería un acto de irresponsabilidad
y de irrealismo que alguien acepte ser el próximo ministro de Hacienda del próximo gobierno que no ha sido todavía electo. Pero tiene que haber un ministro de Hacienda. Entonces, digamos, lo que acabo de decir es una estupidez muy grande. El estúpido soy yo. Pero estamos casi a ese nivel, ¿verdad? Porque no se alcanza a pagar la parte del Estado, va a haber que pagarle a la caja y hay algo para lo cual lo de la caja es nada, Sí. que es este otro. Bueno, es más grande el problema de la caja que el del Poder Judicial. Lo que pasa es que el tamaño, claro. En realidad, la caja tiene 1.400.000 personas que van caminando hacia la pensión, tiene 250.000 de pensionados, el Poder Judicial tiene 13.000 empleados y 3.000 pensionados, pero resulta que el tamaño del problema actual de la caja es más o menos 100% del PIB, ese es el tamaño del déficit actuarial, y en el Poder Judicial es 20% del PIB. Entonces, a pesar de que representan, digamos, un 1% de lo que es la caja, tienen el 20% del costo de lo que es la caja. Entonces, lo que usted indica no está tan mal, en el sentido de que si hay un costo muy elevado per cápita, mucho más, 20 veces más, o más bien 5 veces más, digámoslo, que lo que sería el sistema de la caja. Lo cierto del caso es que a futuro vamos a tener que tomar recursos de donde no hay para financiar estos regímenes, y eso lo que me indica es que es muy difícil que el Estado sea un contribuyente importante para el régimen de IBM a futuro, a menos de que se decida disminuir dinero dedicados a otros programas sociales. Pues con ese mensaje, tal vez repítalo. La parte de que es lo difícil, último que acabas de decir. Bien, es difícil ¿Qué pensar. habría que hacer para que el Estado pueda de alguna manera hacer Bueno, algo? tendríamos que fijar prioridades y eliminar otros programas sociales en los cuales el Estado invierte y que posiblemente no hay estudios que muestran cuál es la conveniencia de mantener esos sistemas, esos programas sociales. Pues con ese mensaje invitamos, si no se llenan de pesimismo y de tristeza, las amigas y amigos, a que la semana entrante nos acompañen en los mismos tiempos y circunstancias. Y gracias, don Edgar, por decir tantas verdades con la claridad que las está diciendo. Con todo gusto, muchas gracias.